Muy buenas tardes, Dr. Duplat, compañeros de la clase de Español 603, Topics in Spanish and American History. Soy Ramón Estrada y esta es mi presentación del trabajo final. Tabla de contenidos. Introducción. Jorge Luis Borges. La historia del guerrero y la cautiva. Biografía de Tadeo Isidro Cruz. Análisis literario de estos dos cuentos. La conclusión. Introducción. Este trabajo final tiene el propósito de comparar y desarrollar un análisis literario de dos textos del autor argentino Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isidro Luis Borges Acevedo era el nombre de Jorge Luis Borges. Nació agosto 24 de 1899 en Buenos Aires, Argentina. El 14 de junio de 1986 muere de cáncer en la ciudad de Suiza. A pesar de que sufrió una ceguera, el cáncer fue lo que terminó con su vida. Su padre fue Jorge Guillermo Borges, su madre fue Leonora Acevedo. El autor argentino contaba con la habilidad de conocimiento de 4 idiomas, entre ellos el castellano, español, el inglés, francés y alemán. Su primer trabajo de literatura lo lleva a cabo a la edad de 7 años en el tema de mitología griega. A los 9 años de edad, Borges hace su primera traducción al inglés del autor Oscar Wilde, el cuento se titulaba El Príncipe. Educación. Borges terminó el bachillerato en el College Calvin y después de eso decidió estudiar francés y alemán. En 1923 nace su primer libro cuando regresa a Argentina, llamado Fervor de Buenos Aires, lo que lo llevó a colocarse e entregarse a la cultura, a lo que había vivido antes en su juventud cuando estaba en Argentina. En 1949 nace otra de las obras del autor argentino, que es conocido como el libro El Élept, en 1949 y fue reimprimido en 1974. En este libro es en el que me quiero concentrar, donde se incluye el cuento de la historia del guerrero y la cautiva, al igual que biografía de Tadeo Isidro Cruz. La historia del guerrero y la cautiva. En este cuento se narra la historia de un guerrero conocido como Droftud, quien invade a la ciudad de Roma con la intención de saquearla, de destruirla, de despojarla de muchas propiedades, pero al ver esta belleza se enamora de la ciudad, lo que llevan al guerrero a entregarse a la ciudad y luchar por la causa. Borges lo describe como que encuentra su destino, se conecta con lo que es Roma. Más adelante en el cuento también habla de un personaje, una mujer inglesa. Esto nace de una historia que le cuenta la abuela de Borges a él mismo, donde esta mujer inglesa es raptada desde muy pequeña en Buenos Aires por los indios y durante 15 años vive y conoce su cultura y se enamora de una manera feroz por esa cultura, por vivir lo que estaba viviendo en las orillas, en el monte, contemplando todo lo que era la cultura alejada de la sociedad, diferente de la cultura inglesa. Y igual que el guerrero, también la mujer inglesa encuentra su destino, se conecta y aunque tiene la oportunidad de cambiar su vida y dejar esa cultura, no lo hace. Sin embargo, ella se aferra a esa cultura porque encontró su destino. Por otro lado está lo que es la historia de Isidro Cruz. Isidro Cruz era un huachesco, era un guacho, hombre de campo, hombre que conocía la tierra, hombre que había vivido en el campo, que sabía y disfrutaba esa cultura en la que él se había desenvolvido, la que él practicaba. Tiempo más tarde él comete un crimen, es arrestado, lo colocan en lo que es el ejército de aquellos tiempos. Al ver que compone sus errores, al ver que es un soldado justo, que lucha, respetado, cuida a su pueblo, le dan una misión de ir a buscar un criminal, quien es conocido como Martín Fierro. Al conocer la historia de Martín Fierro, Isidro queda impresionado
Y cuando él conoce la lucha de este hombre, también Huachesco se une a él, se une a pelear por la misma causa. Él allí encuentra su fe, encuentra su destino, encuentra para lo que él había nacido, se conecta con esa cultura y se vuelve al propósito de Martín Fierro, quien más adelante se conoce como un héroe argentino. En el análisis literario lo que pude conectar entre los cuentos es que la historia del guerrero y la cautiva está narrado en la primera persona. Tiene una focalización del narrador intradigético, es omnisciente, tiene acceso al mundo mental de los personajes, de lo que está pasando en el transcurso del cuento. Algo que me llamó mucho la atención del texto fue esta frase que dice: fue un iluminado, un converso, encontraron lo que ellos anhelaban, lo que ellos buscaban en esa cultura, tanto el guerrero Dractor como la mujer inglesa. Por otro lado, la biografía de Tadeo Isidro cuenta un relato muy impresionante, está narrado en la primera persona, la fonetización es igual, un narrador intradiegético, omnisciente, tiene acceso al mundo mental de los personajes, sabe qué es lo que está pasando debido al sueño que había tenido antes de que se hiciera realidad más adelante. Algo que me llama mucho la atención de este cuento es la frase donde dice lo siguiente: de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es, encuentra su identidad, se relaciona y sabe cuál es el propósito de su vida en ese momento. Conclusión. Borges fue una persona devota para la cultura de Argentina antes de la modernización de Buenos Aires. Eran muchos los recuerdos que Borges tenía del pueblo antes de ser sitiado por extranjeros. Amaba la cultura y literatura huachesca. Estos son los factores principales que llevan al autor argentino a expresar de esta manera, por medio de sus cuentos e historias de poesía y ficción que compartió con sus lectores. De esta manera transmite y compartía el gran amor por Buenos Aires, Argentina. Gracias.